árboles producieran esa conexión a internet, yo creo que en nuestra casa un arbolito habría. En la casa de todo el mundo habría un arbolito. Pero aquí viene el contraste que me dolió. Y dice: lástima que los árboles solo producen oxígeno, que solo regulan el clima, que solo protegen el suelo y que producen frutos. ¿Se dan cuenta cómo tenemos la mente mal? Porque lo que es prioridad, no le damos prioridad. Cuando nosotros sabemos que un árbol nos produce, hace la acción de purificar el oxígeno, que produce fruto, que hace que las laderas no se vengan, tanto que hacen los árboles, estaríamos sembrando árboles. Pero no está en nuestras prioridades, porque tal vez nuestra prioridad es el internet ahora. Voy a esto, porque esto lo quise relacionar. Hoy quiero tocar un tema tan importante para nuestra vida como el respirar, tan importante como el comer. Aguante la respiración, a ver qué le pasa, hermano. Se va a poner morado. Va a tener que respirar después, si no entra la muerte. Si no come, ¿qué es lo que sucede? Hay problemas serios, hasta puede llegar a tener anemia. Tan importante este tema que quiero desarrollar, pero al igual, casi hay un buen grupo de cristianos que no lo toman en cuenta. Así como los árboles nos hacen bien y los ignoramos por completo, hoy quiero hablarte de la oración. Jesús nos enseñó a orar. La Biblia nos insta a que debemos de orar sin cesar. Yo creo que todos tenemos un concepto de la oración. ¿Qué es la oración? La forma como yo me comunico con Dios, es hablar con Dios. La oración es un privilegio que tiene el ser humano de ponerse en contacto con su Creador. El hombre puede hacer eso, de poder hablar con su Creador. Voy a citar algunas frases de predicadores con respecto a la oración y cómo la oración en la vida de un cristiano que debiera de ser constante ha pasado a un segundo plano. Y más de alguno por ahí diría: yo ni orar sé, yo no sé cómo se ora. Es hablar con Dios. Pero voy a citar algunos predicadores, algunos antiguos y algunos otros que son recientes. El tema es los frutos de la oración. La oración trae fruto consigo. Pero vean estos pensamientos. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Nuestras necesidades son tales, tan grandes, que en el cielo es donde vamos a dejar de orar. En esta otra, la oración no es para cambiar los planes de Dios. Muchos piensan que orando van a cambiar los planes de Dios, y no es así. La oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Eso lo dijo Martín Lutero. Pero muchos creen que con una oración van a cambiar la voluntad de Dios, y Dios es soberano. Cuando entendamos que Dios es el soberano, nuestras oraciones van a cambiar. Así lo dice más adelante alguien más. No olvides orar hoy, porque Dios no olvidó despertarte esta mañana. Eso lo dijo Oswald Chambers. Aquí está la soberanía. Cuanto más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones son llenadas con agradecimiento. Cuando sabemos que Él
hace lo que Él quiera, pero entendemos que Él tiene planes de bien para sus hijos, y todo lo que nos acontece, le vamos a dar gracias. Vamos a tener no una oración de reproche, sino que una oración de agradecimiento. Uno de los mayores usos del Twitter y del Facebook, ese ya es contemporáneo, ¿verdad? Este sí es de estos días, John Piper. Uno de los mayores usos de Twitter y de Facebook probará en el último día que la falta de oración no fue por la falta de tiempo. Si así como estuviéramos en las redes sociales, orásemos, fuera otra nuestra vida. John Piper. Y más tarde voy a publicar eso. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Porque en realidad si solo oramos cuando estamos con problemas, estás en problemas. Tenemos que orar en todo tiempo. Y no solamente en el día malo, sino que en el día alegre tenemos que orar. Pero hemos dejado de orar como iglesia. La Biblia nos recomienda que debemos orar sin cesar. ¿Por qué no, en vez de estar escuchando alguna cosa que no te edifica en el carro cuando vas al trabajo, por qué no vas hablando con el Señor? Ay, es que tengo que cerrar los ojos. No, hermano, no tienes que cerrar los ojos. Se te pide que cierres los ojos para que no pierdas la distracción, para que no te distraigan las cosas. Pero bien, puedes ir hablando con el Señor manejando. Señor, gracias por este día, y vas viendo ahí que se te mete un carro, y en vez de gritarle, le haces gloria a Dios y aleluya porque se te metió, porque estás orando, ¿verdad? Pero en vez de meterte cosas que no te edifican, procuremos orar. A mí me impactó esto de Twitter y Facebook, porque en realidad, ¿cuánto tiempo? Hay muchos que invertimos tiempo en las redes sociales, en el internet, etc. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Pero la palabra del Señor nos da miles de ejemplos de oraciones de frutos que traen consigo la oración. Por ejemplo, Moisés clama a Dios y el mar es dividido. Josué ora y Acán es descubierto. Ana ora y nace Samuel. El rey Asa ora y obtiene una victoria. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, y Amán muere en la horca que él mismo había mandado a levantar para Mardoqueo. Y también se revela ese plan que él tenía para matar a todos los israelitas. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda por un minuto. Elías ora y la lluvia desciende a la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es libertado por un ángel de la cárcel. Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. O sea, la oración es poderosa, y es poderosa en los labios de los justos. Ahí te estoy poniendo ya un fundamento. La oración es poderosa en el labio de los justos. La oración trae consigo fruto. Los frutos de la oración. Tesalonicenses 5, 16, 18. Traducción lenguaje actual. Aquí hay tres acciones. Aquí hay tres demandas para el hombre. Y la primera es, y déjame decirte que esas tres demandas van en contra de la naturaleza del hombre. La primera demanda es: estén siempre contentos. Eso nos la manda la palabra del Señor, no. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia.
cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. ¿Cuántos son cristianos en esta mañana? Cristianos, los que amamos a Cristo, los seguidores de Cristo, aleluya. Los que hemos creído que Él murió por mí y resucitó para darme vida, aleluya. Y todo lo hizo por amor. Nuestro gozo, nuestras oraciones y nuestro agradecimiento a Dios debieran de ser continuas y constantes. No debieran de fluctuar con nuestras circunstancias o estados de ánimo. Yo debo de estar agradecido independientemente de mi estado de ánimo. Es ahí donde se comienzan a marcar diferencias. Vamos a ir rápido. Uno de los frutos de la oración es no entrar en tentación. Aquel cristiano que no ora es presa fácil de las tentaciones. Día a día nosotros nos enfrentamos a las tentaciones de este mundo, a las tentaciones de nuestra misma concupiscencia o carne, a nuestra misma naturaleza que está envuelta en pecado, pero que está siendo renovada constantemente por medio del lavamiento de las aguas, por medio del lavamiento de la palabra. Estamos comenzando a caminar y ser perfeccionados por medio de la palabra. Somos instruidos, somos enseñados, somos corregidos para llegar a la estatura del varón perfecto por medio de su palabra. Entonces, si queremos permanecer libres de pecado, tenemos que orar. Si no oramos, lamentablemente vamos a entrar en tentaciones. Mateo 26, 40-41, Reina de las Américas, dice: vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿por qué no pudiste velar una hora conmigo? Y le dice el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí hay una gran verdad: la carne va a ser débil. Pero no le estoy dando una referencia como la filosofía griega, sino que en realidad el cristiano que no ora va a estar débil y va a estar propenso a seguir al pecado. Mientras que aquel cristiano que ora, aquel cristiano que le busca, aquel cristiano que vela, que está atento, este va a poder soportar la tentación cuando venga. El contexto de este pasaje es cuando Jesucristo iba a ser apresado. Lo iban a capturar. Entonces les decía: miren, van a entrar en tentación. Van a entrar en tentación. Y vaya que si no entraron en tentación, porque vino uno de los discípulos y le voló la oreja a uno de los soldados romanos. Pero entonces, esto yo también lo puedo aplicar a las demás áreas. Si yo no oro, estoy propenso a pecar. Pero no porque le quiero echar la culpa a alguien más, es que yo voy a pecar. Yo voy a pecar porque yo quiero pecar. Pero cuando nosotros oramos, nos fortalecemos espiritualmente para poder soportar los embates de la tentación. Y así se cumple aquel versículo que dice: resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Pero algunos le dicen al diablo que mire 80, 90, es una bolsa, ¿verdad? ¿Cómo sería? 90, 60, 90, ¿verdad? Viene esa tentación de esa manera y le dice: ay, gracias Señor por tu bendición. Estoy hablando de una vida que se vive en lo material, pero también se vive en lo espiritual. La oración sirve para no entrar en tentación. Aquí tengo una referencia. Velad y orad son imperativos en tiempo presente. Eso me indica una acción continua.
una acción continua. No es de que hoy sí, mañana no, sino de siempre. Es un imperativo. No dicen a ver si querés, no. Es una orden. Y que la hagas siempre. Allá tú comienza a revisar en tu vida cuánto tiempo oras. Al día, cuánto tiempo oras. Y es que esto viene muy de la mano con la armadura de Dios, porque la armadura de Dios nos da todos los elementos, como el apóstol Pablo, estando en la cárcel, teniendo tiempo, porque estar en la cárcel da un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, estando en la cárcel, él no pierde su tiempo y comienza a ver al soldado romano y hace una alegoría con respecto a la vestidura del soldado romano y la presenta a los cristianos. Y de eso te iba a hablar hoy, pero el Señor me llevó al último paso que dice ahí en Efesios, donde dice: poneos toda la armadura de Dios. Y por último dice: y oren en todo tiempo. Yo estoy comenzando por el oren. ¿Por qué es tan importante el orar? Porque puedes saber de la palabra del Señor mucho conocimiento, pero no la pones en práctica porque no oras. Yo puedo tener bastante fe, pero todos los elementos de esa armadura me van a dar un todo, así como el todo que es el hombre. Porque dice que está el cincho de la verdad. Y sin ese cincho de la verdad, muy puedes tener fe, muy puedes tener, ¿cómo se llama?, la coraza, muy puedes tener el cacho, pero tenés que tener la verdad en ti. Entonces, regresemos, velar y orar son imperativos en tiempo presente. Velar, estar atentos, no dejar que el mundo nos duerma. De eso hablamos un poco en el día del ayuno, en otro versículo. Otro de los frutos de la oración es trae revelación. Y aquí vamos juntos para que no lo deje por ahí. Lucas 9, 28, 31. Siempre Biblia de las Américas. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Aquí quiero que hagamos una distinción. No se llevó a todos los discípulos, escogió. Se llevó a 3, porque a 3 les iba a revelar quién era. Les iba a aclarar más su mente. Y vean cómo lo hace en esta figura preciosa. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estoy hablando de alguien que investigó los hechos. Y si alguien investigó los hechos, fue Lucas. Este es un hombre de Dios con tal grado de conocimiento, con tal grado de academia. Y viene él y nos narra de esta manera ese pasaje. Y él identifica a Moisés e identifica a Elías. Y esos son 2 tipos importantes que tenemos que tener. No tipos como personas, sino que 2 tipos como figuras importantes. Moisés representa la ley, mientras que Elías representa a los profetas. Entonces les va a dar una revelación a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y a Jesús los pone con aquel que representa la ley y aquel que representa a los profetas.
quienes apareciendo en gloria, dice el versículo 31, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a la cumbre del monte para mostrarles quién era en realidad. No solo era un gran profeta, porque muchos lo consideraban a Jesús como profeta, sino el mismo Hijo de Dios, aleluya. Jesús iba a cumplir ambos propósitos. Jesús iba a cumplir ambos propósitos. Jesús cumpliría la ley y los profetas. Y eso ustedes lo pueden revisar en su casa en Mateo 5:17. Mateo 5:17. Pero veamos, trae revelación. La apariencia de su rostro es otra, y su ropa se hace blanca. Aparte de la revelación, la oración va a producir en nuestras vidas que vamos a guardar las vestiduras. Claro que sí, porque no vamos a entrar fácilmente en la tentación, porque sus vestiduras se hicieron blancas. Estoy alegorizando, estoy utilizando la alegoría para hablarte en esta mañana. Cuando tú oras, tus vestiduras se vuelven blancas, porque estás en comunión con el amado. Estás viviendo una vida como a él le gusta y le place. Vas a poder resistir los dardos del enemigo, las acechanzas de este mundo. Entonces, otro de los frutos de la oración es guardar tus vestiduras. Por eso, dile al que tienes a tu lado: vamos, ora. Díselo. No te pena que te mire feo. Ora. Yo sigo. Versículo 5. Punto 5. Frutos de la oración que habilitan conexiones divinas. Hechos 9:8-12. Anterior a esto, se le presenta a Jesús a Saulo y lo deja ciego, sin ver. Valga la redundancia, ¿verdad? Entonces en el versículo 8 dice, en esta nueva versión internacional de Hechos 9, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Aquel personaje que conocía la ley, aquel que había estudiado a los pies de Gamaliel, aquel erudito en la palabra, en la Torá, aquel que sabía todo lo de la menorá, aquel que tenía un conocimiento tal, tenían que cambiarle su rumbo de vida porque era equivocado. Y ese rumbo de vida lo cambian cuando tienen un día el encuentro con Jesús. Yo creo que nosotros hemos cambiado desde ese día que nos encontramos con Jesús. Ponete aquí el ventilador, porque aquí solo de Masate y de Izabal, o sea que aquí el calor nunca se hace aquí, ¿va? Allá es Izabal y aquí Masate ya la hicimos, aquí están con frío. Nada, no trajeron fuerte. Ya te van a poner ahí, porque si está algo fuerte el calor. Cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Jesucristo, nuestra vida cambió. Ponela para que den cuenta para todos lados. Entonces vean el versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Recuerda, ¿cómo estoy planteando esto? Las conexiones divinas, aquellas conexiones que hace el amado. Llamó en una visión: Ananías. Y Ananías le responde: aquí estoy, Señor. Versículo 11. Anda, ve a la casa de Judas
en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. ¿Y qué es lo que está haciendo Saulo de Tarso? Dígame, como si estuviera enojado, entonces escucho. Orando. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y yo le tengo que dar mucha importancia a los detalles de este pasaje. Hechos, el libro de Hechos también lo escribió el doctor Lucas. Y si alguien investigó para escribir, fue Lucas. Y vean todos los detalles que nos da, todo lo que él recopiló en referencia al testimonio de la conversión de Saulo a Pablo. Recuerden que Pablo, ¿quién es? Es el apóstol de los gentiles. Iba a tener un trabajo en la obra del Señor muy especial, porque nos iba a trasladar a nosotros todo lo de la Torá y nos la iba a explicar a nosotros para que mirásemos la aplicación de aquello que era sombra, ahora ya no es sombra, porque se llama Jesucristo. Pero mire, Pablo en este estado de Saulo, él estaba orando y le revelan que va a venir alguien a orar por el problema que tiene. ¿Y cuál es el problema que tiene? La vista. Entonces esto me lleva a decirte, la oración habilita las conexiones divinas. Pablo necesitaba recobrar la vista y orando le muestran cómo, cuándo y en dónde se solucionaría su problema. Vamos, de repente hoy no necesitas recobrar la vista, pero creo que tal vez tenemos algún otro tipo de necesidad y que por medio de la oración el Señor puede poner unas conexiones divinas y te pueden ser abiertas las puertas que tú necesitas. Tal vez si necesitas no recobrar la vista, pero si necesitas recobrar la paz. Tal vez necesitas recobrar tus finanzas. Y yo te pido en esta mañana que vivas una vida de oración. Ora, y como fruto de la oración vas a ver cómo el Señor pone personas, hace conexiones en lo sobrenatural para bendecir tu vida. Pablo tenía necesidad y fue bendecido. Pero cuando entendemos eso, yo creo que va a cambiar nuestra forma de orar. ¡Ah, santo Dios! Yo no sé si tú oras al Señor y le dices: Señor, pon o manda a personas que vengan a trabajar conmigo. Para aquellos que dan trabajo, mándale una persona, aquella que va a venir a hacer su trabajo, Señor, y la que yo voy a bendecir. Porque esa es una conexión divina. Yo podría contarles, pero yo casi no hago eso, de contar testimonio. A mí me fascina mejor dar el testimonio de la palabra del Señor. Pero yo te podría dar el testimonio de cómo fue que mi papá comenzó a trabajar en una organización y cómo fue que el dueño de esa organización le oró al Señor y le presentó todos los currículums que tenía ahí, y cómo de una manera sobrenatural mi papá sale a la palestra y le dan su trabajo. No voy a contarte eso, pero sí tengo testimonio vivo de cómo el Señor puede hacer esas conexiones divinas. En este caso estamos hablando de la visión, pero yo sé que la oración es poderosa para poder hacer conexiones divinas. Aleluya. Otro de los frutos, y este va de la mano con este, son las sabias decisiones. Si tú tienes que tomar una decisión, ora, pídele al Señor que te ayude. Mira lo que hizo Jesucristo. Lucas 6, 12, 13. Sigo con Lucas. En esos días él se fue al monte a orar y
pasó toda la noche de oración a Dios. ¿Será que hemos pasado algún día toda la noche de oración a Dios? Estoy hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Jesús oraba, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cómo es lo que Jesús sí necesitaba orar y nosotros no oramos? Dígame, ¿cómo así? Jesús sí oraba y nosotros no. Me recuerdo muy bien que llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen a los discípulos de Jesús: miren, ¿y ustedes cuándo van a ayunar? Ya no han ayunado. Les estoy parafraseando todo. Entonces Jesús les responde a los discípulos y les dice: los que están de fiesta, están de fiesta, porque aquí está el amado, pero llegará el día que el amado se les va a quitar y van a tener que ayunar. O sea, que aquí no me vengan con falsas doctrinas que ya no hay que ayunar y no hay que orar. Aquí hay que orar porque la Biblia sí me lo enseña. Tesalonicenses me dice: orad sin cesar. No sin cesar, sino que orad sin cesar. Entonces, y te estoy planteando todos los ejemplos donde Jesús estaba orando. ¿Y Jesús por qué oró en esta ocasión? Miren, pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. O sea que si tú quieres tomar sabias decisiones, ora. ¿Quieres tomar sabias decisiones? Ora. Jesús pasó orando toda la noche para escoger a sus apóstoles. Es tan importante la oración en nuestras vidas. Yo creo que hoy se casa la gente sin orarle al Señor si es su esposa o no, o su esposo. Señor, ¿será o no será? Ya cuando está el gran choque, el Señor, la mujer que me dice, como Adán, ¿verdad? Que no oraste. Mete a Dios en tu caminar y Él va a enderezar tus pasos. Así lo dice Proverbios. Qué bonito. Sigamos. Solo me hace falta unos pasos. Uno de los frutos de la oración es cielos abiertos. Lucas 3, 21, 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y yo utilizo esto para poder trasladar que cuando tú oras, los cielos se abren. Tenemos la oración de Daniel. No se van a poner ahí, es que ahí era Jesús. No, que tenemos la oración de Daniel. Y él oraba y dice que él decía: pero mi oración no ha regresado la respuesta. Que se andaban allá en los aires, una pelea. Pero no, va a ser bueno, no hablemos de Daniel. Daniel no, hermano, ese sí no. Elías clama a Jehová y dice: haz que descienda fuego del cielo. Y entonces, ¿qué pasó? El cielo envió fuego. El cielo se abrió para enviar fuego. Hay tantas aplicaciones de cómo la oración produce cielos abiertos. Tú quieres cielos abiertos en tu vida, pues comienza a orar. Es que cuando nosotros le damos el valor a la oración es el privilegio del humano en estar con contacto con el Creador. Y a mí sí me gustaría que el Señor me dijera: mira, en total de los que van a la iglesia suman tantos minutos de oración. Pero no me lo va a decir, pues. O sea, yo solo les digo que quisiera yo que me dijera. Pero ahora ya van avanzando. Miren, hermanos,
Yo, cuando voy para la universidad, yo voy adorando al Señor, yo voy orando, yo voy pidiendo por todos ustedes. Y a veces me gusta porque hay cola, entonces me da más tiempo para poder orar por ustedes. O sea, para orar se la pueden ingeniar, hermano. Yo estaba hablando con un doctor, yo creo que el miércoles lo conté, con un doctor ahí en la universidad, y le decía, mire doctor, me doy cuenta que el tiempo es el que hace falta para leer tanto libro. Y él me da una respuesta tan sencilla: pues deje de dormir, quítele las horas a su sueño. Yo solo me quedé así. Tiene razón. Todo hay que pagar un precio. Y él me daba el ejemplo de su vida. Mire, yo cuando comencé a estudiar, y el tema es porque él tiene no sé cuántas licenciaturas y cuántos doctorados en diferentes rollos. Me dice, yo cuando comencé a las 11 de la noche, todos los días, de lunes a domingo, yo leía 20 minutos. Así comencé, 20 minutos. Hoy son 2 horas las que hago. Pero préstele entonces tiempo a su sueño. Hermano, es que no tengo tiempo para orar. Préstele tiempo a su sueño. Si la Biblia me dice, velad y orad para que no entren en tentación. Si Tesalonicenses me dice, sean constantes en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es un arma poderosa. ¿Cuánto le van a quitar tiempo a su sueño? No me digan amén, porque nadie va a decir amén. Por eso mejor no anticipo, no digan amén, porque nadie va a decir amén. Pero oremos, hermano. Oremos. Por eso es que me fascinó eso que les puse. El Twitter y el Facebook darán fe de que sí había tiempo, pero no quisieron orar. Ahora póngale otros nombres. Ya me van a demandar, digo yo, mejor no voy a subir la prédica. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Concluye esa parte: cuando tú oras, el cielo se abre. Y si continuó, la gloria del Señor desciende a tu vida, aleluya. Uno de los frutos de la oración es vivir en paz y tranquilidad. Si no tienes paz, si no tienes tranquilidad, es porque no oras. Y vaya que es dura. Ese tipo de razonamiento es duro. Filipenses 4, 6, 7, traducción lenguaje actual, dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará paz. Esa paz, en otras versiones dice que sobrepasa todo entendimiento. Traducción lenguaje actual dice: esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Y yo creo que aquí hay una iglesia que es de Cristo, y estoy convencido que ustedes son de Cristo. Así que cuando ustedes estén preocupados, no se preocupen más, mejor ore al Señor y pídale en oración al Señor, y el Señor dará la solución. El Señor va a poner la salida, téngalo por seguro. De repente la salida no es la que usted imaginó, va a ser otra que solo Él la sabe por qué se la da, pero de que va a haber una salida, va a haber una salida. Entonces, oremos para vivir agradecidos y para vivir llenos de paz. ¿Qué quiere decir todo esto de Filipenses? Cuando nosotros oramos, vamos a estar convencidos de la soberanía de Dios y de su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, gloria a Dios. Solo tengo que estar yo como seguidor de Cristo, aleluya, como justo. Ya estoy terminando. 2 eventos más y termino. Sí. 9. Oremos guiados por el Espíritu Santo. Efesios 6, 18. No se olviden de orar. Y siempre oren a Dios. No le oren a otra cosa, hermano. Oren a Dios. Oren a Dios. Porque muchos,
guardamos ciertas tradiciones y todavía ponemos alguna otra cosa que no es cierto. Nuestra oración debe ser dirigida a Dios. Dejen que lo dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Es que algunos dirán, hermanos, que yo no sé qué voy a decir en mi oración. Vaya, si no tienes nada que decir, ora por los hermanos de la iglesia, por los miembros de tu familia. Y vas a ver que el tiempo no te va a alcanzar. Aquí me recomienda la palabra que debo orar por los santos, por el pueblo de Dios, por parte del pueblo de Dios. La palabra del Señor nos declara también que si oramos al Señor, Él nos responderá. Jeremías 33:3, nueva versión internacional. Clama a mí, a Dios, y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Aquí la palabra clama es la palabra cara. Y esa quiere decir llamar a alguien, exclamar, dirigirse a alguien, gritar, proclamar o desahogarse. Clama al Señor, que se escuche tu voz. Porque si es gritar, que se escuche tu voz. Es cuando yo digo, abre tus labios, ora, con ese fruto de labios audible. Clama a mí y te responderé. Y si la Biblia me confirma que Él va a responder, yo le creo, aleluya. Clama a mí y yo te responderé. Y yo creo que muchos podemos dar testimonio de oraciones contestadas. Muchos de los que están acá son fruto de oraciones contestadas. Así es, así es. Y gloria al Señor por esas personas que oraron por nosotros. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu circunstancia? Yo no sé, pero comienza a clamar al Señor y tenlo por seguro que Él te va a responder. Y quiero terminar. Y en la página de Latiendo con el Corazón del Padre, ayer puse esto. Estás a una oración de tu respuesta. Estás a una oración de tu solución. Estás a una oración de tu victoria. Yo te lo pongo de esta manera, porque tú no sabes cuándo viene la victoria, cuándo viene la respuesta, cuándo viene la solución. Pero que hace falta una. Si no fue en esta oración, la próxima va a ser. Si no va a ser en la próxima. Y eso es la constancia de la dependencia de Dios. El confiar en Dios, el depender en la oración. Y quiero cerrar con lo que dice el libro de Salmos. Si tú tienes algo que pedirle al Señor, el Salmo 120, el versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: llevé mis problemas al Señor, clamé a Él, oré a Él y respondió a mi oración. Yo creo que muchos no han conseguido la respuesta oportuna, no han obtenido la solución, no han visto el camino porque no han orado. Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió a mi oración. Ya visto lo que hace la oración en la vida del cristiano, vamos a poder entrar a ver la armadura de Dios. Esa alegoría del apóstol Pablo, donde un soldado romano puso elementos del cristianismo para que nosotros entendiésemos cuál es la aplicación de cada uno de ellos. Pero toda esa armadura tiene que ir amarrada a la oración. Hoy te digo cuáles son los beneficios de la oración. Los días viernes, el año pasado, vimos los 7 niveles de oración. Hay 7 niveles que aparecen en la palabra del Señor. Y uno de ellos es una oración de gracias. Cuando tú vienes y le dices: gracias, Señor, por todo. Gracias por mi vida, Señor. Gracias por la vida de mis hijos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Esa es una oración de agradecimiento.
Pero también hay una oración de petición, hay una oración de intercesión. Esa oración de intercesión son aquellos que se ponen a la brecha y son los que piden por alguien más. Son 7 niveles y creo que los daremos en alguna ocasión en los servicios normales. Cierro. Estamos a una oración de nuestra respuesta. Lleva tus problemas al Señor. Clama a Él. No lleves tus problemas con el vecino, porque ese vecino va a contar la historia. No lleves tus problemas a alguien que no sea el Señor, porque después vas a andar desnudo, porque todos te van a saber la vida. Mejor, lleva tus problemas al Señor, clámale a Él. Y la Biblia dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Clamé a Él y respondió a mi oración. Y si has estado clamando y no has obtenido la respuesta, sigue orando, porque será la respuesta en el tiempo de Dios. Israel pasó 400 años clamando a Él, hasta que llegó el clamor al tiempo que tenía que levantarse un Moisés. 400 años. No nos lo podemos pasar 400 años para dar la respuesta, ¿verdad? Porque nuestra vida es diferente. Pero lo que sí sé, que si tú te alineas a la voluntad de Dios, vas a obtener la respuesta a lo que estás pidiendo. Pero si lo que estás pidiendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no la vas a obtener. Eso me lo enseña la palabra. Ustedes piden y no reciben porque piden. Yo cierro y te pido que cierres los ojos y solo ministro esta parte. Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió a mi oración. Orad sin cesar. Dice el contraste. El contraste que viene el pensamiento. Si los árboles dieran la conexión a internet, todos nosotros sembraríamos árboles. Pero los árboles lo único que producen es oxígeno. Y para eso no va a sembrar árboles. Así lo piensa el hombre. ¿Qué es lo que hace el árbol? Da frutos. No, yo quiero conexión a internet. El árbol protege los suelos. No, yo quiero conexión a internet. ¿Qué hace la oración en tu vida? Evita que entres en tentación. ¿Qué hace la oración en tu vida? Produce cielos abiertos. ¿Qué hace la oración en tu vida? Comunión con el amado. ¿Qué hace la oración en tu vida? Conexiones divinas. ¿Qué hizo la oración? Y de los cuales te hablé. Moisés clamó y el mar se abrió. Josué ora y el pecado oculto sale a luz. Ana ora y ella era estéril y se vuelve fértil por medio de esa oración. Oración dirigida al Todopoderoso, al Shaddai. ¿Y qué sucedió? Nació Samuelito, aleluya. Asa ora en medio de una batalla cruenta y obtiene la victoria, aleluya. Eliseo ora y aquel niño es resucitado. Elías ora y la lluvia desciende. ¿Cuántos ejemplos más te tengo que poner para que puedas entender que la oración produce en tu vida cosas extraordinarias? El que ora, ese puede ver lo extraordinario, aleluya. Pero tenemos que orar acompañada nuestra oración de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya. ¿Se recuerdan aquel mensaje cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia se puso a orar y vino un ángel y lo sacó? Vamos, ora. Esta mañana te pido que presentes tu problema así como lo hizo el salmista. Vino el salmista, clamó a Jehová, clamó al Señor
y respondió a mi oración. Yo empecé a decir que tu oración es escuchar. Tu oración es escuchar. Clama con todo tu ser, clama con fe y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos el ejemplo más grande de Jesucristo. Él tenía una vida completa de oración. Sigamos el ejemplo de Jesucristo y esa vida de oración, porque Él tenía que estar en comunión con su papá. Y nosotros como hijos tenemos que estar en comunión con nuestro Padre. Aleluya. Si eres hijo, vas a hablarle a tu Padre que está en los cielos. Aleluya. Te damos gloria y honra, Señor. Yo te ruego y te suplico con todo mi corazón, Señor, que des respuesta a las peticiones de mis amados hermanos. Tal vez alguno se ha cansado porque no ha visto la respuesta, no ha visto la solución a su problema, Padre. Pero yo tengo la certeza que el que clama a ti, tú le respondes. El que se llega a ti, tú lo levantas. Aleluya. Te pido, Padre, que conforme a las peticiones y a la fe de cada uno de ellos, Señor, tú ores en tu perfecto tiempo y con tu perfecta voluntad, Señor. Yo bendigo sus vidas, Padre Santo. Yo bendigo sus vidas. Yo no sé si alguien tiene una necesidad fuerte. Si alguien tiene una necesidad fuerte, una oración que ha estado teniéndola y no ha visto la solución, no ha visto la puerta abierta, no ha visto el resultado esperado, levante su mano al cielo. Si tú no has visto la respuesta a esa oración, levanta tu mano al cielo. Gloria al Señor. Por favor, mis hermanas de intercesión,